Dios le dice a su pueblo, ahí en Deuteronomio 7:9, acompáñenme por favor. Dios le dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí la palabra que intentaremos resaltar es precisamente conoce. Conoce pues, sí, que Dios es fiel. Esta palabra tiene que ver con experiencia vivida. Esta palabra en el original es la palabra nakar. Y tiene que ver con conocer, tiene que ver con considerar, reconocer y atender. Ahora, es muy interesante porque dentro de la definición está la palabra reconocer. Y esto amplía un poquito más el abanico. Es como cuando nosotros no vemos a una persona, pero escuchamos su voz y la reconocemos. ¿Sí? Es decir, yo puedo estar, ¿verdad?, donde hay mucha gente y de repente escucho la voz de mi hijo y digo: ahí está Angelito, lo reconozco. ¿Sí? Pero eso es un resultado de un conocimiento previo. Es decir, ¿por qué yo puedo identificar perfectamente entre muchas voces las voces de mi hijo, o la voz de mi hija, o la voz de mi esposa, o de mi papá o mi hermano? Porque hay un conocimiento previo. ¿Sí? Tiene que ver con familiaridad. ¿Sí? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque esto, por supuesto, nos lleva, ¿no?, a ese pasaje donde dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Reconocer. Es muy, mis amados, lamentable, y debo decirlo, preocupante, cuando algún creyente dice no conocer la voz de Dios. Es que Dios no me habla, es que no escucho la voz de Dios. Es muy preocupante. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor le dice, ¿verdad?, a su pueblo es: conóceme, conoce. ¿Sí? Conoce pues a Dios. Debo decir que aquel que no reposa en la fidelidad de Dios, dejando caer todo su peso con la confianza de que Él le sostendrá, es porque no le conoce, o porque su perspectiva de Dios es muy limitada, y Dios quiere llevarnos a otro nivel en ese sentido. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy complicados. Nuestra vida está en una constante, ¿verdad?, exposición. Muchos viven hoy en día bajo el temor de la muerte. El asunto es que nuestro corazón debe de estar depositado precisamente en Él, pero necesitamos conocerlo. Dios ha mostrado su fidelidad. Por eso, mis amados, la importancia de conocer a Dios. Aquí la importancia de conocer a Dios. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto. Dice: pero no por vergüenza, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque yo sé a quién he creído. Esta frase nos hace ver que Pablo está asegurando conocer a Dios. Y su seguridad precisamente consiste en eso, mis amados. Yo sé quién es Dios. Yo sé en quién he creído. Por cuanto lo conozco, dice Pablo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La pregunta obligada es: ¿usted lo conoce? ¿Usted sabe en quién ha creído?